En algún momento ya la prediqué, la compartí por muchos meses, pero ahora lo voy a compartir añadiendo otras fuentes y añadiendo una teología que ha estado en mi mente, ha estado en mi corazón por más de 30 años. Todos los que estamos aquí, lo quieras o no, somos teólogos. Todo el ser humano, habido y por haber, tiene una teología, lo quiera o no, una creencia, un concepto de lo que es Dios o de lo que no es Dios. Y nuestra teología o nuestra creencia de Dios va directamente a afectar nuestra conducta, nuestro comportamiento. El teólogo Wilson Tozer escribió: lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti. ¿Por qué? Porque esa mentalidad o la ausencia de ella dirigirá todo lo que eres y lo que haces. Toda persona tiene una teología, es lo que yo mencionaba hace un momento. Lo sepa o no, lo quiera o no, la cual afecta sus actitudes y su conducta. Por consiguiente, es necesario profundizar en el conocimiento doctrinal basado en la palabra de Dios si en verdad se quiere hacer lo recto, porque la creencia moldea la conducta. En pocas palabras, tu comportamiento es el resultado de tus creencias. Tus acciones actuales del día de hoy, el día de ayer, los años atrás, han sido el resultado de lo que tú crees. Si tú estás aquí, en esta reunión, en esta celebración, si te conectaste a esta transmisión, eso va dirigido por lo que tú crees. La búsqueda que haces en las redes está determinada por tus creencias, por tus valores. Entonces, si nuestro comportamiento actual es el resultado de lo que hay aquí en cuanto a Dios, y si tu comportamiento no es muy bueno, que digamos, o necesita mejorar o se necesita perfeccionar, entonces necesitamos reforzar nuestra teología, nuestra doctrina, lo que creemos, nuestro cimiento, nuestros fundamentos en Dios. Veamos, por favor, no le he revelado todavía el título de la serie, pero se lo voy a revelar: Pensar, actuar, ser como Jesús. Quiero que vean, por favor, Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ustedes se equivocan, le dijo a los saduceos, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué Jesús le dijo a los saduceos: ustedes se equivocan, ustedes están errando porque ignoran las escrituras? Porque los saduceos, que era una de las sectas ahí de los judíos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Es más, se burlaban, se mofaban de aquellos que la promovían. Entonces le ponen una pregunta para tentarle, para probarle a Jesús. Y le dicen: maestro, la ley de Moisés nos enseña que si un hombre muere, o sea, está casado, ese hombre muere y su esposa, pues ahora viuda, el hermano de ese hombre tiene que tomarla por mujer. Y así llegaron hasta el séptimo matrimonio y murieron los 6 hermanos del primer marido. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? O sea, del primero, del segundo, del tercero. Y por eso Jesús les dice: ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras. Y les dice: en la resurrección ni se casan
ni se dan en casamiento. Así es de que el casado disfrute a la esposa mientras tenga vida. Porque allá en el cielo ya no existirá el matrimonio. Aquí existirá el matrimonio con Cristo. Dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Entonces, el matrimonio es para esta vida terrenal, no es para estar allá en el cielo. Tiene sus propósitos para esta vida. Por eso hay que disfrutar y aprovechar al máximo en este tiempo. Ya no hay una segunda oportunidad después de la muerte del matrimonio. Es ahora. Ahora continuemos. Conocer la doctrina no es solamente dominar un sistema de creencias, porque el tema específico, ya le revelé lo que es el título de la serie, pensar, actuar, ser como Jesús, pero el tema específico es sana doctrina. Y esa sana doctrina no es solamente dominar un sistema de creencias, sino conocer a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. No se trata únicamente de la adquisición de conocimiento, sino la formación de carácter a través del conocimiento de la palabra de Dios. Veamos algunos textos que nos revela el apóstol Pablo para no hacer este mensaje tan exhaustivo, tan largo. Vamos a ver algunos versículos que nos da el apóstol Pablo en cuanto a la sana doctrina. Veamos Romanos, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 6:15. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, pocas veces la uso, pero hoy quiero usarla en algunos versículos. Y nos dice, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos libres, porque obedecemos la sana doctrina. ¿Qué es lo que realmente trae libertad al corazón, a la mente, a la vida de un creyente? El que tú obedezcas la sana doctrina. Antes nosotros obedecíamos a nuestros instintos desenfrenados, desbocados, y le dábamos rienda a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero ahora, cuando empezamos a obedecer la palabra, nos liberamos de la esclavitud del pecado. Y ahora somos esclavos de ¿qué? Nos convertimos en esclavos de la justicia, no de la justicia en el contexto, en el sentido de la ley que castiga al malhechor, sino de la justicia, de la gracia de Dios. Somos esclavos ahora nosotros de la palabra de Cristo, obedecer a la palabra de Dios. Ahí está el secreto. ¿Por qué mucha gente no puede liberarse de tantas ataduras, de tantas adicciones? ¿Por qué siguen esclavizados? Porque el ser humano no podemos vivir de una manera anárquica, una manera independiente. Tenemos que estar sometidos a algo. Hay muchos que se someten y se sumergen en un narcisismo extremo. Ellos mismos son sus dioses, se aman tanto, se quieren tanto, son ellos mismos son su Dios. Viven para ellos y por ellos y respiran para ellos y por ellos. El ser humano está diseñado de que tiene que adorar algo o a alguien, y ese algo o alguien lo va a controlar. Y si no nos controla la palabra de Dios, si no somos esclavos de la palabra de Dios o de ser la palabra de Dios, nos va a esclavizar cualquier cosa.
Entonces, por eso es bien importante que ahora tú y yo entendamos que somos esclavos ¿de qué? De obedecer la palabra de Dios. Continuemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida en Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. En algunas versiones dice por corrientes de doctrinas o vientos de doctrinas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí vemos algunos principios. Al crecer en la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios, seremos maduros y no seremos empujados por corrientes de doctrinas. Hablaremos la verdad con amor y así creceremos. A través del transcurso de la historia del cristianismo, se han levantado un sinnúmero de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles. Y dice que muchos serán y han sido engañados por esas corrientes de doctrinas. Por eso la importancia de que tú y yo estemos arraigados en la verdad, en la palabra, en la sana doctrina. Cuando un discípulo, un creyente conoce la sana doctrina, inmediatamente va a discernir los falsos espíritus. Inmediatamente va a discernir, aquí hay algo raro, aquí hay algo extraño. Hace algunos años, y sí, por ahí, pues navegando en las redes, vi ofertas de libros cristianos gratis y me llamó mucho la atención un libro que venía allá de Corea del Sur, no Corea del Norte. Y bueno, en Corea ya tiene décadas que ha habido un avivamiento, un mover fuerte en las iglesias y también en la literatura. Y bueno, sí, pues algo bueno a hacer. Y pues ahí me puse mi correo, me mandaron un libro pero choncho del Espíritu Santo, que el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. Y bueno, que empiezo. No terminé de leer ni media página cuando discerní, cuando percibí a que hay una falsa doctrina. O sea, hablando muy bonito, muy acá, pero inmediatamente percibí, discerní. O sea, suena bien, se escucha lógico, es como algo nuevo. Pero a ver. Y ya le empiezo a dar más hacia adelante, picoteando, saltando de esto es basura, esto es porquería. ¿Y sabe dónde terminó ese libro? En la basura. Y, o sea, es una falsa doctrina. Ya después investigué bien ese ministerio que son supuestos cristianos, pero son pseudocristianos. Entonces, es bien importante que tú y yo conozcamos la sana doctrina, porque cantidad de gente han sido engañados por falsos profetas. Algo desgarrador, aterrador sucedió. ¿Cuántos son de los tiempos del cometa Halley? Parece que fue en el 85, en el 86. Pues cuando el cometa Halley, que pasa cada 76 años, estoy bien, si no corrígame, cada 76, cada 78 años, por ahí, no recuerdo bien el dato preciso, pero cuando el cometa Halley lo vimos por 3-4 meses, en Estados Unidos se levanta un disque profeta o disque apóstol, engaña a toda la congregación y les dice, ¿saben qué? Detrás del cometa Halley hay una nave espacial
que ya nos están esperando, que vienen por los ungidos, por el remanente, pero la única manera de llegar a esa nave es que usted y yo tenemos que matarnos, suicidarnos para que se libere nuestro espíritu de nuestro cuerpo. ¿Y sabe qué? Un suicidio colectivo que provocó ese falso profeta. Aterrador, espantoso. Y la pregunta es, bueno, y todos los seguidores de ese profeta que no conocían la escritura, ¿dónde estaba su mente, su corazón? ¿Dónde estaba? Nadie pudo decir, a ver, aquí hay algo extraño, esto no concuerda con lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos, por no estar arraigados y cimentados en la sana doctrina, han terminado de una manera drástica, de una manera fatal. Continuemos, por favor. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios les ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora estoy leyendo la versión de las Américas. Y fue para esto que Él les llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conservad las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. El apóstol Pablo les está diciendo a los discípulos, a los que él había evangelizado, a los que él había discipulado: ustedes deben de perseverar en la doctrina que les hemos enseñado, que ustedes le escucharon de mi boca o que se las he enseñado por carta. Tenemos que perseverar en esa sana doctrina. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:9? Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Qué es parricida y matricida? Algo terrible, abominable. Asesinar a tu propio padre, a tu propia madre. Para los inmorales. Dirán: pastor, eso existe. Pues aquí está. Para eso es la ley. Para los homicidas, para los inmorales, literalmente es fornicarios. La ley ha sido dada para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, los que juran en falso, y para los cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. La ley fue infundada para la lista de toda esa gente que practica la maldad y que está en contra de la sana doctrina. Así es de que es bien importante que usted y yo estemos arraigados y cimentados y conozcamos qué es lo que enseña la sana doctrina. La sana doctrina nunca va a tolerar el pecado. Jamás. Jamás va a tolerar la maldad. Por eso usted, cuando esté escuchando un mensaje de cualquier pastor, de cualquier maestro, de cualquier profeta o apóstol, usted debe ver bien en la escritura: ¿es una sana doctrina? Debe pasar por ese filtro. ¿Es una sana doctrina? La sana doctrina jamás va a tolerar ni va a ser complaciente con el pecado. Jamás. Vamos, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:1? Todos los que están bajo yugo como esclavos consideran a sus propios amos como dignos de todo honor,
para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nuestra doctrina tiene una relación directa con nuestro comportamiento. Está hablando a los, en aquel tiempo, en esa época que escribe el apóstol Pablo esta carta, había muchos que vivían en esclavitud. Y le dice a los esclavos: ustedes deben de ser buenos con sus amos. Porque si tu amo te ve que eres un tranza, que eres un mentiroso, que eres un flojo, ¿qué es lo que él qué va a decir? Va a blasfemar en contra del nombre de Dios y de la doctrina que tú profesas con tus actos. Entonces, por eso nuestras acciones, nuestro comportamiento tiene una relación directa con la teología que hay aquí. La gente está viendo a Dios y está conociendo nuestra doctrina cuando ven nuestros actos, cuando ven nuestras acciones. En el versículo 3 nos dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Es bien importante que no entremos en discusiones por palabras, por fechas. O sea, en la escritura encontramos un mar, créame, un mar de temas, de palabras, de fechas, donde podemos armar alegatas y pleitos y divisiones y disensiones, y que si sí se usa el velo y que no se usa el velo, y que, o sea, es por poner un ejemplo. O sea, se ha hecho tanto daño en el cuerpo de Cristo, se ha blasfemado tanto del nombre de Dios por causa de los pleitos, de las divisiones, y que aquí lo dice, y que el apóstol Pablo lo dice, y cuando o sea, debemos de tener mucho cuidado. La sana doctrina nunca va a promover una división. La sana doctrina nunca va a promover el suicidio. Por favor. La sana doctrina nunca va a promover una mentira. Una vez, una persona, yo confrontando a una persona: ¿por qué hiciste eso? No era un neófito, era un líder. ¿Por qué hiciste? O sea, ¿por qué me mentiste? ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Porque Dios me dijo. ¿Dios te dijo que me mintieras? ¿Dios es un Dios de mentira? ¿Dios es un Dios? ¿En qué parte de la escritura está eso? ¿Fue Dios o fue tu Dios? Tu Dios que está dentro de ti, que eres tú mismo, tu Dios narcisista. O sea, la sana doctrina jamás va a tolerar la mentira, la inmoralidad. Usted puede tolerar de sus hermanos, de un pastor, de un maestro, alguien que enseñe la palabra. Podemos tolerar su mal aliento, y a lo mejor se le olvidó hasta ponerse un limonazo, ¿verdad? Y luego levantó las manos. Usted puede tolerar
Hermanitos desasiados a un lado, pero espero que todos sean aseados y vengan el domingo aseados y vayan a su trabajo aseados y donde quieran. Podemos tolerar muchas cosas, pero jamás vamos a tolerar actos de inmoralidad. Jamás vamos a tolerar que pongan en riesgo la sana doctrina. Debemos de ser celosos de esto. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo 4:2? Predica la palabra. Le está diciendo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, a que él mismo circuncidó a Timoteo para que lo aceptaran los cristianos judíos o judeocristianos. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. El apóstol Pablo le está diciendo al joven pastor Timoteo: predica la palabra. Y claro, es muy bueno los testimonios, es muy bueno los ejemplos, las comparaciones, pero ¿sabe cuál fue el llamado en los 4 años que estuve en el seminario, Instituto Bíblico? ¿Saben qué es lo que nos metieron hasta por las venas, hasta por los tuétanos, que nos supure por los poros? Predica la palabra. El lema de mi escuela bíblica, ¿sabe cuál es? Predica la palabra. Es ese versículo. Predica la palabra. ¿Cuál? Tu palabra, no, la palabra de Dios. Si Dios te mandó al púlpito es para que prediques la palabra, no para que prediques filosofías huecas. Predica la palabra. Ahora, todo mensaje, todo sermón, toda enseñanza debe ir acorde a la sana doctrina. Es el filtro. Si no pasa ese filtro, deséchalo. Hay pastores muy eruditos que saben que son una biblioteca andando, que saben 100 o 1000 veces más que yo. Pero he escuchado algunos mensajes o fracciones de mensajes de ellos que yo los desecho. O sea, mis respetos al pastor fulano y Dios lo va a juzgar, pero no pasa el filtro de la sana doctrina. No le diga, este está en la línea y este ya no, este ya se fue, metió su filosofía muy personal. Porque la enseñanza debe estar en la palabra. Ahora dice aquí que muchos acumulan maestros para sí mismos. Tú debes de tener cuidado de no nada más casarte con algunos pastores o maestros que enseñen o prediquen lo que a ti te agrada escuchar. Porque al día de hoy hay pastores de una manera insólita, es insólito, es terrible. Hay pastores que enseñan, créame, hay pastores que enseñan que el diezmar ahora ya no es para la iglesia del Nuevo Testamento. Lo enseña a grito abierto, que el creyente no está obligado o condicionado a diezmar para ser próspero. Y si tenemos en el corazón o en la mente un poquito de tacañería, pues nos va a gustar escuchar ese tipo de mensajes, porque vamos a justificar nuestra conciencia. Y acuérdese, nuestras acciones son el resultado de lo que creemos. Si usted cree que no es necesario diezmar, usted no lo va a hacer. Y si usted cree que sí es necesario, que eso honra a Dios y que le va a prosperar a usted, no solamente en lo monetario, sino lo va a prosperar en todo. Porque cuando usted diezma, Dios no nada más le regresa lo monetario, le regresa mucho más. Por eso dice
aquí acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Tito 1:9? Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. En Tito 2:1 dice el apóstol Pablo: pero en cuanto a ti, enseñan lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál era la petición, la orden del apóstol Pablo a sus consiervos, a los pastores, a Timoteo, a Tito? Enseña la sana doctrina, predica la palabra, no te desvíes, porque sin familia, si nosotros empezamos a permitir falsas doctrinas, falsas enseñanzas, recuerde, tu doctrina o tu teología determina tu metodología. En pocas palabras, tus creencias condicionan tus acciones. Y usted y yo y mil y millones de cristianos podemos llegar a sentirnos justificados aquí con nuestras acciones inmorales, de tacañería, porque esas son nuestras creencias. No es tan malo, muchos lo hacen. O sea, ¿qué es lo que, sí o no, cuando nosotros cometemos, el ser humano, cuando cometemos un error, chiquito, grande o mediano, como sea, pecado del tamaño que sea, pues todos son pecados, siempre vamos a tratar de justificarnos para minorar lo que hicimos. ¿Sí o no? Pero la justificación, ¿dónde está? En lo que tú crees. Pero si tu creencia está arraigada en un Dios santo, en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios justo, tú tienes una sana doctrina. Tú no te vas a justificar, no vas a justificar tu flojera, no vamos a justificar nuestra inmoralidad, no vamos a justificar nuestra mentira, no vamos a justificar nuestra tacañería, no vamos a justificar nuestra falta de fe, de compromiso, porque estamos arraigados en la sana doctrina. Este va a ser el tono de los próximos mensajes de pensar, actuar, ser como Jesús.